Señoras, señores, jóvenes en general, hombres y mujeres, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, y mi versación jurídica la he obtenido porque recorto del diario oficial El Peruano desde el año 1968 hasta hoy día, 17 de enero del 2016, las tres fuentes de donde brota el derecho, como son las normas constitucionales que se modifican de conformidad con el artículo 206 de la Carta Magna, las leyes más importantes, que es la fuente primera del derecho. La segunda es la jurisprudencia, por lo que recorto la sentencia de casación de la Corte Suprema, como también las sentencias del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y asimismo la tercera fuente de donde brota, donde surge el derecho, que es la doctrina, que es aquella que formulan los abogados y las abogadas especializadas en cada área del derecho. Este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, número 100, trataré sobre los 6 candidatos que postulan el 10 de abril del 2016 a la presidencia del Perú y al Congreso, que han tenido cargos públicos y que no han hecho lo que ahora prometen hacer, y que son apoyados por los medios de comunicación social, pagados por las empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, AFP, bancos, etc. Voy a ir señalando el caso de cada uno de ellos y de sus vicepresidentas, como Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, César Acuña Peralta, Pedro Pablo Cusinque Godard, Alejandro Toledo Manrique y Julio Armando Guzmán Cáceres y su vicepresidenta Carolina Lizárraga Houghton. Debo decirles lo siguiente: estos candidatos forman parte de gobiernos liberales, como el de Moisés Ollanta Tazo, ¿no? En donde tengo que expresar hoy día un artículo importantísimo que ha salido en Hildebrand el día viernes. A ver, aquí está, en sus 13. Es emitido por Jan Gustafsson, debe ser sueco, del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Dice: el Acuerdo Transpacífico, TPP, aprobado el 5 de octubre del 2015 por los 12 países, probablemente traiga consecuencias desastrosas a los estados latinoamericanos, Chile, México y Perú, que participan de él. Hasta ahora, los intereses económicos multinacionales con base en Estados Unidos han influenciado de manera extraordinaria el tratado, incluyendo textos que seguramente afectarán los intereses latinoamericanos. Además de garantizar dificultades macroeconómicas potenciales para los países latinoamericanos firmantes, el TPP también incluye provisiones que permiten que las grandes corporaciones desarrollen un comportamiento abusivo y sin restricciones, donde van a haber sanciones financieras para los que no cumplan este acuerdo, que va a ser onerosísimo. Prosigo. Estoy, hablando de las partes más importantes de este informe económico internacional. Dice: referente al sistema de solución de controversias inversor-estado, denominado ISDS. Dice: el ISDS no es la única sección del Acuerdo Transpacífico
que posiblemente otorgue un poder destructivo a las empresas y a sus intereses a expensas de las naciones menos desarrolladas como Perú. Textos del tratado comercial sugieren que será mucho más difícil que los genéricos compitan con los medicamentos de marca en el extranjero y que hay una grave posibilidad de que se genere una competencia monopolística en la industria farmacéutica al aprobarse y ratificarse el TPP. El tratamiento de la industria farmacéutica en el TPP ha generado controversia, ya que otorga a las fórmulas de medicamentos la exclusividad de datos por 8 años para todos los países excepto Australia. ¿Qué tal raza, por Dios? ¿Por qué el Perú no ha podido hacerlo? Por este gobierno liberal de este presidente Moisés Ollantaytamala Tasso. Esta falta de transparencia de las empresas farmacéuticas hará que sea imposible que los países del TPP puedan producir versiones genéricas de nuevas medicinas. Los textos del TPP también sugieren que será significativamente más caro negociar con estas empresas las compras de medicamentos al por mayor, ya sea para su uso en programas de ayuda gubernamentales o en prisiones. La organización Médicos Sin Fronteras sugirió en un comunicado de prensa que el acuerdo transpacífico va camino de convertirse en el tratado más dañino de todos los tiempos para el acceso a la medicina en los países en desarrollo como el Perú. La restricción al acceso de medicinas negaría un derecho humano fundamental a los pobres y podría acarrear consecuencias devastadoras a las personas que viven en los países latinoamericanos firmantes del TPP como Perú. El impedir que los medicamentos genéricos ingresen al mercado es particularmente devastador en comparación, por ejemplo, con el progreso del revolucionario programa de genéricos en la India, que ha puesto a disposición de los ciudadanos más pobres medicamentos para salvar vidas, un modelo que podría ser implementado en Latinoamérica si no fuera por estas regulaciones del TPP. Yo les digo, por ejemplo, yo gasto en un genérico 40 centavos por pastilla, y eso que lo estoy comprando en una farmacia. Si lo compro en un hospital me salía todavía más barato, pero si lo compro como medicamento de marca costaría 6 soles la pastilla, y yo antes tenía que tomar 10 pastillas semanales. ¿Se imaginan ustedes? 60 soles en solamente un solo caso, semanales. O sea, prácticamente 300 soles, no solamente en esto. Entonces, el producto genérico, que lo creó el único gobierno que favoreció a la clase trabajadora, a los campesinos, como Juan Velasco Alvarado, porque él dejó lo siguiente en la ley de reforma agraria: para hacer una redistribución de la riqueza, quitó a los latifundistas, a los gamonales, a los terratenientes, aquellas tierras donde había un yanaconaje, había una esclavitud de los campesinos particularmente. Se los dio a los campesinos y las empresas agroindustriales a los trabajadores. Ahí, en esa ley de reforma agraria, había por un lado el pago, ¿no?, por la expropiación, el pago que hasta ahora ni Francisco Morales Bermúdez, ni Belaúnde, ni Alan García, ni Fujimori, ni Toledo, ni Ollantaytamala han cumplido. Y otra cosa, ahí también se había previsto un apoyo técnico y financiero al campesino o campesina, o al trabajador o a la trabajadora agroindustrial, por ejemplo, de Andahuasi, que hasta ahora, gracias a Dios, están luchando, lo de Pomalca, ¿no? En donde, por ejemplo, para citarles un solo caso, aunque hay varios, en el gobierno de Fujimori se apoyó con
600 millones de dólares con plata de los impuestos para salvar de la quiebra al Banco Latino. Y el NTK, el Banco República, el Banco Nuevo Mundo, fueron, digamos, apoyados por el gobierno de Fujimori para salvarlos de la quiebra. Y esa plata se la han robado, se la han llevado. Por eso yo digo, cuando usted, señora, cuando usted, señor, cuando usted joven, hombre o mujer, compra un paquete de galletas de $1, el 18% es para el pago del impuesto general a las ventas, con el que Fujimori apoyó con 600 millones al Banco Latino, en lugar de darle algo a los campesinos, campesinas o trabajadores o trabajadoras de las empresas agroindustriales como Antahuasi. Un sol, un INTI, un nuevo sol, nunca le dieron a un trabajador, a una trabajadora, o a un campesino o una campesina. Es como tener varios hijos, 10, a los 9 se les da todo y a los otros se les deja morir de hambre. Eso es lo que ha pasado. Por eso estos gobiernos liberales dicen: no, el trabajador es malo, la trabajadora es mala. El trabajador, desde Adam Smith, desde David Ricardo, señalan que uno de los elementos fundamentales de la riqueza de los inversionistas es el apoyo del trabajador, de la trabajadora. Con este ejemplo, ustedes pueden darse cuenta cómo es la porquería del segmento social compuesto por los dueños de estas empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, AFP, bancos, productoras de medicamentos, de estas empresas farmacéuticas, productoras de alimentos procesados o manufacturados, que no respetan los índices señalados por la Organización Mundial de la Salud, y que estos 6 postulantes al gobierno del Perú, como los que acabo de nombrar, que son Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, César Acuña Peralta, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Alejandro Toledo Manrique y Julio Armando Guzmán Cáceres, y su vicepresidenta Carolina Lizárraga Houghton. Voy a señalar lo siguiente, de que estos postulantes, reitero, han tenido cargos públicos y no hicieron en sus cargos lo que ahora prometen hacer el 10 de abril del 2016, si usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre o mujer, vota por ellos. Voy a comenzar con Keiko Sofía Fujimori Gucci, quien permitió que a su madre la desnudasen, le aplicasen electroshock, la torturasen, por lo que, sin ningún cargo de conciencia o escrúpulos, la reemplazó como primera dama de su padre, Alberto Fujimori Fujimori, quien era el presidente de la República del Perú en ese tiempo, y quien también en este caso, como los casos de Barrios Altos y del profesor y de las alumnas y alumnos de la Universidad La Cantuta, él fue el autor mediato, o sea, el que dispone que se ejecute esto, quien también en este caso de la madre de Keiko Sofía Fujimori Gucci, era este presidente del Perú delincuencial, quien daba las órdenes para que sus subordinados fueran quienes torturasen a su esposa Susana Iguchi, quien el 24 de marzo de 1992, ingresen ustedes a internet para que vean así, denunció a los medios de comunicación social, televisión, radio y periódicos que los familiares de su esposo Alberto Fujimori Fujimori se habían apoderado ilícitamente de dinero
y ropa donados por los japoneses y japonesas, por cuyo motivo estos familiares de Keiko Sofía Fujimori Gucci, tías y tíos por ejemplo, se fugaron al Japón y no pueden ser extraditados pese a los cuantiosos millones de dólares robados por estos tíos de Keiko Sofía, tíos y tías de Keiko Sofía Fujimori Gucci. ¿Por qué nunca has dicho nada al respecto, Keiko Sofía Fujimori Gucci? Esto ni siquiera se salva con el hecho de que estés mostrando ahora a tu madre cuando no. La madre es así, ¿no? Que acompaña a esta que no tuvo ningún miramiento para impedir, como la hermana mayor, estas torturas terribles a su señora madre. Por eso le digo, señor, señora, usted joven, hombre o mujer, si Keiko Sofía Fujimori Gucci no quiere a su madre, no quiere a nadie. Y yo les digo, ¿no?, reiteradamente, pese a que soy un hombre con muchos años, mi madre falleció cuando yo tenía 1 año, 2 meses. Un tío, me acuerdo, me decía, mi mamá era blancona, mi papá sambo, yo soy la fusión de ambos, ellos eran blancones, me decía negrito. Cuando yo vine de Guandoval a estudiar acá, el primer día había una señora alta, mi mamá era alta, pues yo creo, tengo 1,75 m, 76 y medio. ¿Y sabes quién era? Era tu mamá, que venía a darme alimentos. También mi esposa, ya fallecida, mi hija y mi nuera me han demostrado cómo es la madre, quien amamanta, quien cuida y educa a los hijos. Por eso yo digo, en una relación conyugal, la esposa es más importante que el esposo. El esposo pone la fuerza, la defensa de la familia, pero es la madre la que amamanta, la que cuida y enseña a los hijos. Por eso, quien le pega a una mujer es un maldito cobarde, por Dios. Entonces, aparte habría que señalar el delito de peculado cometido por Keiko Fujimori y sus 3 hermanos. O sea, se pagaron los estudios en las universidades de Norteamérica, no acá, de Norteamérica, ¿no? Gasto de estadía, pasajes, etcétera, etcétera, ¿no? Con la plata presupuestada en los servicios de inteligencia del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú. Esto lo afirmaba en forma repetida, continua, el asesor del presidente de la República en esa época, Vladimiro Montesinos Torres. O sea, pese a esto, los fiscales apristas, cuando no. Uno de los problemas de corrupción que hay en este país es que el APRA y el fujimorismo, y ustedes ven cómo marchan en contubernio en el Congreso para liberarse ambos, ¿no?, de que sean sancionados. Ellos han permitido el ingreso de jueces y fiscales en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Tribunal Constitucional, aunque ahora este Tribunal Constitucional no tiene estos fujimoristas, y creo que es un buen Tribunal Constitucional, como un fiscal de la nación de primera que tenemos, con el señor Pablo Sánchez Velarde. El caso es de que estos fiscales apristas, Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Tuco Peláez Barrales, que debió de ser expulsado
¿no? Cuando se comprobó que estaba intercediendo, ¿no?, por el socio de Alberto Quimper Herrera, y se escucha que, oye, sí, el audio, ¿no? No te preocupes, voy a hablar con el fiscal, ¿verdad? Por tu caso, lo que pasa es que su esposa está enferma y se ha ido, ¿no? Y después hablan que el 12 de mayo era mi santo y es el día del Ministerio Público. Ese día vamos a hablar con ella. Se suponía que era con la Gladys Margot Echaí Ramos, ¿no? Porque tenían una reunión en la noche. Sin embargo, los del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya composición ahora está también preñada de corruptos, ¿no?, apristas, fujimoristas, ¿no?, y está al frente uno que es el dueño de GACAL, que es la entidad, ¿no?, que es la usina, la fábrica de abogados y abogadas para que ingresen al Poder Judicial y al Ministerio Público. Por Dios, un conflicto de intereses, pero es que la moral en este Perú es una porquería, ¿verdad? Donde el 97% de los congresistas tienen ilícitos, hechos ilícitos. Por eso es que ellos no cumplen con el artículo 102 de la Constitución, que vele por la Constitución y se castigue a los responsables de la corrupción. Pero ¿cómo un corrupto va a castigar a otro corrupto? Entonces, estos fiscales de la nación, en lugar de formalizar denuncia penal por peculado, que es cuando el intraneus, o sea, Fujimori, porque Fujimori dio plata, y Vladimiro Poncesino Torres también, a Keiko Fujimori, que era la hermana mayor para los estudios en las universidades de Norteamérica, ¿no? Este par de fiscales supremos y fiscales de la nación apristas orientaron, ¿no?, las investigaciones hacia el delito de enriquecimiento ilícito, que solamente pueden estar sujetos a este delito los funcionarios públicos. Ni Keiko, ni Kenji, ni Hiro, ni Sachi han sido. Por lo tanto, después del tiempo, comprobaron que verdaderamente no eran responsables de este delito, y hasta ahora sigue impune esto. ¿Y dónde está Raúl Vargas? ¿Dónde está Mónica Delta? Aldo Mariatti? Ellos se callan porque son unos cobardes, porque lo que les interesa es la mamadera de lo que reciben, ¿no?, por sus empleadores. ¿Ustedes creen que ellos van a hablar como Jaime de Altao hoy en forma permanente para que estos políticos que se presentan ahora para ser presidente de la República y sus vicepresidentas, ¿no?, han cometido una serie de ilícitos? No, se callan, no pueden hablar. Entonces, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien se fugó a Colombia y a Francia, con lo que evitó ser sentenciado y encarcelado por varios años por varios delitos que cometió en su primer gobierno como presidente del Perú. Uno de ellos, por recibir una coima de $1.040.000, pagado en forma directa $200.000, y después con cheques a la cuenta de una empresa de Alfredo Zanatti Tabolara, ¿no?, en donde ahí, de acuerdo con el informe que yo lo he expuesto acá, tanto de la fiscal suprema Nelly Calderón como del juez supremo instructor Hugo Sibino Hurtado, señalan pormenorizadamente, con detalles, en qué fecha, con qué documentos. Inclusive, aparte del $1.040.000, habían otros millones más. Pero este Poder Judicial lleno de jueces apristas y fiscales apristas y fujimoristas nunca han hecho nada. Por eso es que este político delincuencial, ¿no? Es más, hoy día he estado leyendo El Comercio. Yo no lo leo, mejor dicho, no lo compro. Pero estuve en la casa de un familiar, tenía El Comercio y lo leí. Ahí hay un artículo de Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien invoca a los jóvenes del Perú y a la ciudadanía del Perú: voten por mí el 10 de abril del 2016, que en 2 meses acabo con la corrupción.
Entonces, este dinero de 1.040.000, esta coima de 1.040.000 dólares pagados por el representante del consorcio Talima, Sergio Siragusa Mule, permitió que sin que se cumplieran los requisitos legales para otorgar la buena pro, obtuvo la concesión del tren eléctrico. Además, este delincuencial presidente, en su segundo mandato, 2006-2011, rebajó penas e indultó a varios centenares de narcos, cuyos delitos de narcotráfico en su forma agravada están previstos en el artículo 297 del Código Penal, y cuyas rebajas de penas e indultos estaban prohibidos de conceder por el decreto legislativo 824, por lo que Alan Lubbe y Gabriel García Pérez violó el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución, que ordena que se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Por lo que este Congreso, con cerca del 97% de congresistas con hechos ilícitos, apristas, fujimoristas, Peruanos por el Cambio, Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, de Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, de Solidaridad Nacional de Comunicore Luis Castañeda Locio, del Partido Popular Cristiano, de Lourdes Flores Nano, abogada 4 años de un narco, de un procesado por narcotráfico y lavado de activos, César Cataño Porras, que para poder burlar a la justicia cambió nombre y apellidos. Y la inteligentísima Lourdes Flores Nano no se dio cuenta ni cuando la nombró presidente del directorio de la empresa de aviación de este procesado por lavado activo y narcotráfico, César Cataño Porras, Peruvian Airlines. ¿Me entienden ustedes? Y ahora se ha fusionado esta angelical abogada con el delincuencial Alan Lubbe y Gabriel García Pérez. Yo creo que también hay una culpa de esta corrupción que hay en el Perú, en el Grupo del Comercio. Como Juan, me quiero acordar el nombre de uno de los principales digamos editores del diario, Juan Paredes creo que se llama, o Raúl Vargas del otro medio de comunicación social de RTP, de uno de los hermanos de Delgado Parker, quien recibía por Fujimori a través de un periodista $379.000 semanales. No ha pasado nada, como no ha pasado nada con el Grupo del Comercio cuando se le encontraron más de 18 millones de dólares de defraudación tributaria en el tiempo ¿de quién? Del delincuencial Alberto Fujimori. Por esto es que ellos alientan que sea indultado Alberto Fujimori, y lo va a hacer si ingresa Keiko Sofía Fujimori Gucci, no les quepa la menor duda. Más mentirosa, es decir, lo primero que va a hacer o al poco tiempo es indultarlo al padre. Entonces el comercio inmoral con su grupo, felizmente hay trabajadoras que se salvan. Por eso yo digo, ¿no? Cuando yo he ido a Telefónica, he preguntado en algunos casos, oiga, creo que el ejercicio gravable, yo he sido profesor de Derecho Tributario de ANER en San Marcos, 1983-1987. Yo me imagino que ustedes están cobrando, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, las utilidades, la participación de utilidades, ¿no? El inversor, ¿no? El accionista, obtiene a través de los dividendos, ¿no? Digamos, la participación, pero también ahí el artículo 29. ¿Cómo? Nosotros estamos en otra empresa, la tercerización. La tercerización que estos gobiernos liberales, de estos 6, Keiko Sofía Fujimori Gucci, Alan Lubbe, Gabriel García Pérez, César Acuña Peralta, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Alejandro Toledo Manrique y Julio Armando Guzmán Cáceres alientan
No, las empresas no se pueden perjudicar. El trabajador no importa, la trabajadora importa. ¿Qué diablos? Él cobra su sueldo y se acabó. Y tiene que vivir así. Este diario El Comercio, quien guarda silencio de todos los hechos ilícitos de los 6 postulantes a la presidencia del Perú y sus vicepresidencias. César Acuña Peralta, con más de 80 procesos penales prejurisdiccionales o judiciales en su contra, quien estando casado con 3 hijos, embriaga a una menor de 16 años. Debió haber sido encarcelado. Esto fue en 1989. Hay un decreto legislativo 52. Hay también la Constitución. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Antes también habían disposiciones que impelen, que mueven al Ministerio Público a actuar. Ahí lo dice. Cuando tengan alguna noticia, ellos actúan, pero acá ni hablar. El director del diario El Popular, donde se dio esta noticia, yo lo conocí, Owen Castillo. Ahí se publicó esa nota. Director de Academia Preuniversitaria de Ingeniería, emborracha, el término embriaga, ¿no? Viola y embaraza. Y la esposa ha señalado de manera muy clara: mi esposo le dio una casa y con eso ha callado a esta niña que ahora es adulta y a todos sus familiares. César Acuña Peralta compra todo, compra medios de comunicación, compra encuestadoras, compra jueces, compra fiscales. Usted, señora, usted, señor, usted, joven, hombre, mujer, usted es una mercancía para ser comprado por César Acuña Peralta para que este político, con estos hechos ilícitos y con sus partidarios, creo que ahora está esta que yo le tenía cierto respeto, Marisol Espinosa, que igual que la Jenny Vilcatoma y que la Susana Villarán, verdaderamente ha perdido el respeto que yo les guardaba. Me imagino que yo, al igual que varios, nos sentimos afectados porque estas mujeres hablaban en contra de la corrupción, pero ahora, por el poder, por el hecho de figurar y cobrar, porque la plata no viene sola, ¿no?, con estos cargos, entonces han abdicado, han renunciado, o mejor, en este momento me rectifico, ellas eran alguien que se presentaba como modelos contra la injusticia, contra la corrupción, y ahora forman parte de la corrupción al integrar a estos políticos, ¿no?, que tienen unos hechos ilícitos terribles. Este César Acuña Peralta es promotor o dueño de varias universidades que gozan de exoneraciones tributarias, que cuando se ha querido que se eliminen, que se anulen estas exoneraciones que se encuentran en el artículo 19 de la Constitución, sus congresistas como Luis Iberico Núñez, el actual presidente del Congreso. Yo me acuerdo, porque yo lo tenía como panelista en Radio Cadena, inclusive estuvo en los últimos programas. En Radio Cadena llegaba a los sectores C, D y E. Yo ya no estoy en las radios, porque inclusive en Radio Cadena me decía: oiga, nos han puesto una multa y nos quieren quitar la señal. En Radio Moderna, en Radio Máxima y en Radio Oriente también simplemente soy algo negativo para los intereses de estos medios de comunicación, ¿no?
Entonces, gracias a Dios, un sobrino, Eduardo Escala Cisneros, fue quien una vez me dijo: tío, yo escuchaba tus programas en la radio y me parecía una, digamos, un espacio donde se podía escuchar de manera detallada los hechos ilícitos que había en el Perú cometidos tanto por los políticos como por cualquiera, como por el caso eso de Eva Bracamonte que iba a hablar, ¿no? Es increíble que al tipo que hablaba en Argentina en una prisión para que le tuvieran miedo y respeto, que él había matado a la madre de una hija que le había pagado, se hicieron las investigaciones, se encontró que en la uña estaba la sangre de él. Se ha encontrado una mentira de Eva Bracamonte que decía que ella había bajado porque se encuentran las puertas abiertas, aunque él dice, el colombiano Trujillo Espina, dice que se subió, ¿no? Y con todo eso ha sido absuelta. Es que este ámbito, este campo de corrupción que hay en el Perú, de presidente de la República, congresistas, ministros, jueces, fiscales, militares, policías, una porquería. Tenemos que luchar para que estos 6 políticos no sufraguen, no vote usted, que voten los que verdaderamente se benefician, ¿no? La gente que es un lumpen, la gente que no tiene instrucción, ¿no? Y que solamente vive, ¿no? De la donación que le hacen estos políticos en bienes, ¿no? O a lo mejor le ponen un cargo, como el caso de Facundo Chinguel, ¿no? Para hacerse millonario. Entonces, César Acuña Peralta ha manifestado que gana 56 millones de soles en el año. Y verdaderamente que esto de las universidades da un montón. Verbigracia, por ejemplo, el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, gana 2 millones mensuales, 2 millones mensuales como rector de la Universidad Aprista, como cuando no, Garcilaso de la Vega. Y si pudiéramos hablar de la otra universidad aprista, San Martín de Porres, donde es director de un centro de estudios el doctor Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no? Y también está dentro de las planillas Raúl Vargas. Por eso es que no habla en radio programa. ¿Cómo van a hablar? Están pagadazos. Pedro Pablo Kuczynski Godard, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro del expresidente Alejandro Toledo Manrique, se opuso a que la SUNAT le llegue a cobrar más de 1.000 millones de nuevos soles a la empresa de energía eléctrica Edelnor, de la cual él fue el presidente del directorio los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. Un conflicto de intereses terrible, tan terrible como ese que le permitió ingresar en el negocio del gas camisea. Los congresistas apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional de su propio partido, de Alianza para el Progreso, Partido Popular Cristiano, de Ollantumala, ¿han hecho algo? No, porque acá hay un intercambio de favores, de ilicitudes entre estos políticos y sus partidos. Con esos 1.000 millones que no pudo cobrar la ciudad, porque si no este hombre renunciaba, se iba, una figura extorsiva, de chantaje terrible, pero que le ha impedido al Perú poder tener ese dinero para construir hospitales, colegios. Y una chica, cuando yo estaba hablando en el tren eléctrico ahora, he estado viajando,
Me dijo, no sé qué dije, Taliguarma, me dijo, el alimento para los niños. Gracias, señoritas, por ayudarme a dar la denominación de esta entidad que permite dar alimento a los niños y niñas de los que no les viene la plata sola, porque los que tienen plata son los dueños, los gerentes y el personal de confianza y dirección de estas empresas millonarias, gasíferas, petroleras, ¿no?, mineras, AFP, bancos, empresas farmacéuticas, empresas productoras de alimentos industrializados. Alejandro Toledo Manrique, expresidente del Perú, manchado por las declaraciones de Carmen Burga Cachay, quien fuera testiga en la denuncia contra País Posible, que luego se convertiría en Perú Posible, por falsificación de firmas para lograr su inscripción en el proceso electoral de 1995. El caso de Coteva es algo que ahora los jóvenes, o ustedes ciudadanos, pueden haber escuchado o visto en la televisión o leído, donde Toledo afirmaba con versiones distintas, pero una de ellas era importantísima. Estas adquisiciones inmobiliarias por varios millones de dólares, 5 millones, ha sido hecho con la plata de mi suegra, que ella recibió por ser víctima del Holocausto. Julio Armando Guzmán Cáceres, economista formado en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, que su actuación va a ser de un gobierno liberal, como los economistas Luis Carranza Ugarte, Luis Valdivieso Montano, actual presidente de las AFP, increíble, como lo fue Carlos Boloña Ver, que después de que fue presidente del delincuencial Alberto Fujimori fue presidente del directorio de Horizonte, la AFP. Es que en este Perú, por Dios, con estos jueces, con estos fiscales, con estos congresistas, con estos presidentes, con estos ministros, con estos policías, con estos militares corruptos, no pasa nada. O por ejemplo del gobierno actual del presidente del Perú, Moisés Ollanta Tassi, ¿no? Es Alonso Segura Bassi. Este presidente del Perú, Moisés Ollanta Tassi, quien el 28 de julio del 2016 con su cónyuge serán procesados, sentenciados y encarcelados por 20 años por lavado de activos, defraudación tributaria. ¿Por qué defraudación tributaria? Lo digo porque yo he sido profesor de Derecho Tributario y Aduanero en San Marcos. El primer código que lo hice en la dirección como asesor de la Dirección General de Contribuciones, el año 1974, es el primer código que tiene la SUNAT, porque fue la empresa, mejor dicho, la Dirección General de Contribuciones, el año 1988 se fusionó con la SUNAT. Todos sus trabajadores pasaron a formar parte de lo que es ahora la SUNAT. Entonces, como Moisés Ollanta Tassi recibió cantidades millonarias en dólares, en euros, etcétera, en soles, para sus campañas del 2006 y 2011, y las hizo propias, porque con eso compró bienes muebles, compró bienes inmuebles, entonces tenía que presentar su declaración de impuesto a la renta. Al no presentarlas, ha cometido defraudación tributaria. Y después, cuando su cónyuge, la señora Nadine Heredia Alarcón, ha emitido recibos de honorarios que han resultado falsos, ¿por qué razón? Porque las empresas que aparentemente dieron los dineros para que ella emitiera los recibos de honorarios profesionales han dicho mentira. Nosotros no hemos dado los $56,000, los $100,000. Entonces, eso constituye
delito de falsedad genérica, de acuerdo con el Código Penal. Yo les he dicho, yo soy un abogado que del año 1968 hasta hoy día, 17 de enero del 2016, recorto del Diario Oficial del Peruano las modificaciones de la Constitución, las leyes, las sentencias, ¿no?, de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, y también recorto la doctrina, que es la opinión de las abogadas y abogados expertos en cada área del derecho. Entonces, Julio Armando Guzmán Cáceres ha trabajado para Ollantumala. Me imagino que al igual que Keiko Fujimori va a hacer algo, ¿no?, para su presidente, ¿no?, o para su primera dama. Julio Armando Guzmán Cáceres es un economista del grupo de gobiernos liberales en donde el Estado debe limitarse a otorgar concesiones a las empresas mineras, petroleras, gasíferas, y que, por ejemplo, los montos acumulados por los trabajadores y trabajadoras en las AFP no deben pasar a estos trabajadores y trabajadoras, porque los trabajadores y trabajadoras son malos en el uso de su dinero. Son adolescentes o niños en el uso de sus dineros. Para eso están las AFP, creadas por el delincuencial Alberto Fujimori, para que los dueños de esta AFP cobren comisiones de 1.200 millones el año, 1.200 millones en el ejercicio económico 2004, en donde hubieron pérdidas por 6.500 millones de dólares. Conversé con una de las personas, me dice, hace yo creo que 2 años tengo 50.000 acumulados porque con estas pérdidas no puedo subir. ¿Esto lo denuncia el Grupo del Comercio? No, ni hablar. O su grupo. Ni hablar. Creo que La República es el único que expone con la revista Hildebrand en sus 13, y también veo uno de César Lévano, ¿no? No veo otros. ¿Qué va a decir esto el otro, el director de Exitosa, el economista, o creo que es economista, ¿no?, Juan Carlos dice cuánto? Si ese periódico es de Solidaridad Nacional, de la Esther Capuñán, hija del dueño. Acá hay una repartija. No, bueno, ellos lo han adquirido, ¿no? Pero ¿qué van a hablar de esto? Pues sería escupir al cielo, ¿verdad, no? Les cae. Además, la vicepresidenta de Julio Armando Guzmán Cáceres, Carolina Lizárraga Houghton, acá hay algo terrible, ¿eh? Lo he sacado de un abogado, Iván Oré, y también está en Hildebrand, pero acá dice lo siguiente: mientras Alan García y Jorge el Castillo pedían que el Poder Judicial, esto está en el año 2007, mientras Alan García y Jorge el Castillo pedían que el Poder Judicial capture a los corruptos del CIS, la jueza Carolina Lizárraga se negaba a aceptar las órdenes de captura contra dichos funcionarios. Como premio, es nombrada jefa de la Oficina Nacional de Anticorrupción. ¿Estamos en presencia de otra farsa? Hace tan solo un día el diario Correo informó que la jueza Carolina Lizárraga se negó a aceptar las órdenes de captura contra militantes apristas involucrados en la gran corrupción del Sistema Integral de Salud SIS. La jueza Lizárraga se encontraba de turno en el cuarto juzgado anticorrupción y se negó a aceptar las órdenes de captura contra estos funcionarios, así que su nombramiento como flamante jefe de la Oficina Nacional de Anticorrupción no sería otra cosa que una maniobra distractiva más de este gobierno para aparentar una lucha frontal contra la corrupción que en la práctica, en los hechos, no existe. En lugar de reforzar a las instituciones, el gobierno confunde sus funciones para entorpecer la lucha contra la corrupción. Alberto Fujimori, Keiko, Sofía Fujimori Guche escucha,
Alberto Fujimori creó la Comisión de Fiscalización también para aparentar que se luchaba contra la corrupción. Lo único que hizo esta comisión fue justificar los grandes casos de corrupción del anterior gobierno y darle el manto de cosa investigada. Alan García crea ahora esta oficina también para dar la apariencia de luchar contra la corrupción, cuando lo que se ha visto en las últimas horas es todo lo contrario, un blindaje sistemático a funcionarios acusados de corrupción. Carlos Vallejos, Hernán Garrido Leca, Luis Alba Castro, Verónica Zavala, José Antonio Chang, Susana Pinilla siguen firmes en sus puestos, tan firmes como la congresista Tula Benítez. ¿Se acuerdan? Aquella que ha sido liberada del Poder Judicial y cuyo tío, Walter Bejarano Vázquez, creo, ¿no?, era presidente del Poder Judicial, como le está ahora un Waldo Jáuregui, creo que así se llama, aprista, y ahora ha ingresado al que yo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura, lo denuncié en todo sitio, por haber cometido prevaricato, doble prevaricato, ¿no? Intervino en un caso para apoyar a un juez que ahorita está de jefe de Lodegma en Lima Sur, Antonino Huerta Sáenz, creo. Yo los denuncié porque un juzgado de paz letrado solamente tenía derecho hasta los 50.000 soles, si mal no me acuerdo. Era competente, pero ingresó un asunto que solamente en 3 inmuebles, un proceso de inventario, no contencioso de inventario, donde la ley 750 dispone y la norma pertinente que los juzgados de paz letrados son competentes hasta 50.000 soles, si mal no me acuerdo. Pero estos inmuebles eran más de $500,000, inclusive uno, su valor comercial era $300,000 porque estaba en la avenida Bolívar, en la sexta cuadra o una cuestión de eso. Y sin embargo Antonino Huerta falló para que la jueza que se había declarado incompetente y había rechazado, conociera y resolviera estos casos. Fue a la sala presidida por Ángel Henry Romero Díaz, ¿no?, con otros 2 más, Tábara y el otro miembro, y esta sala confirmó el fallo de este juez. Yo los denuncié por delito de prevaricato, por haberse apoyado en leyes derogadas y contra el texto expreso y claro de la ley que decía que la jueza de paz letrada no podía de ninguna manera ni conocer ni resolver porque pasaba del monto. No ha pasado nada, porque estaban los apristas en el Consejo Nacional de la Magistratura, Mancilla, el Peláez, hermano de este fiscal de la Nación. Esa es la porquería de administración de justicia en el Perú, de congresistas en el Perú, de estos 6 postulantes. Entonces, debo seguir hablando, y dice acá: domingo 16 de marzo del 2008, Carolina Lizárraga, en forma alevosa, ha timado a las arcas fiscales con la compra de un lujoso departamento de más de 300 metros en la cotizada avenida El Golf de los Incas, ubicada en el también lujoso distrito de Santiago Surco. Dicho inmueble de la noche a la mañana ha sido subvaluado para evadir el pago de impuestos administrados por la SUNAT y las municipalidades, impuestos de Acabala. Esto, de acuerdo con la ley, corresponde a la municipalidad de Santiago del Sur, el impuesto de Acabala. También, ¿no? Mientras en abril del 2000 el referido departamento se cotizó en $231,658, luego en septiembre del 2001 se subvaluó a casi $65,000, sin que hasta hoy la también corrupta SUNAT o la municipalidad de Santiago Surco digan nada sobre esta descarada subvaluación. Entonces, aquí también hay otro asunto del Banco Vice, que
sería, cada vez que hablo yo, tengo que investigar, ¿no? Y verdaderamente voy a hacerlo, ¿no? Porque esto, lo del Banco Vice también es terrible. Y hay, dice, la compra del inmueble fue realizada con la cubierta de una empresa panameña, cuya legislación se presta para formar empresas fantasmas, aun sea a nombre de una sola persona. Es todo un monumento a la corrupción en el Perú. En efecto, la jefe de la ONU formó una empresa offshore, donde ella era la única accionista y presidente de la panameña empresa Ajax Investor INC, empresa que sabemos por la propia declaración de Lizárraga no ha registrado ninguna operación más y se desactivó por sí misma. O sea, Ajax Investor INC se formó para que Carolina Lizárraga pueda tener su propio departamento lujoso. Pero dice, pero lo más revelador está al final. Hildebrand escribe: no le creemos a un periódico que endiosa, por ejemplo, a Carolina Lizárraga, supuesta zarina anticorrupción, pero nunca le ha preguntado por qué en el año 2000 constituyó una empresa en Panamá para comprar el departamento de golf de 300 metros del que se había enamorado. Una empresa panameña con una sola accionista, ella misma también presidenta ejecutiva para comprarte el departamento de tus sueños, sí. Y al año siguiente, el 2001, la empresa panameña de una sola accionista, ella misma, le donó a la doctora Lizárraga, ella misma también, el inmueble. El asunto es que la empresa panameña compró el bien en $231.658, pero en el 2001, a la hora de la donación, el mismo bien se calculó a un precio más bien módico, 185.000 soles, es decir, apenas $56.000, diferencia $175.000. Esa hábil maniobra financiera, desde luego, redujo considerablemente la alcabala. Señor economista Julio Armando Guzmán Cáceres, ¿no se ha dado cuenta la vicepresidenta que tiene? Bueno, que usted también es un economista de gobierno liberal, donde la moral, los hechos de esta naturaleza no importan, y sale usted a los medios para hacer una serie de videos, ¿no?, donde aparece, digamos, rechazando. Es decir, por Dios, señor, señora, joven, hombre o mujer, usted con este programa jurídico, Tu Currículum, Ojos y Oídos del Pueblo, usted ve la forma como yo sustento lo que le atribuyo, lo que le imputo a estas mujeres, a estos hombres que están postulando a la presidencia del Perú o a la vicepresidencia. La única postulante a la presidencia del Perú, honesta, honrada, es la señora Verónica Mendoza Frisch. Voten por ella, voten por sus congresistas, donde está Marisa Glave, por ejemplo. He escuchado que la eminencia no solamente, digamos, por la versación, no por el bagaje que tiene en materia petrolífera el economista Humberto Campodónico, sino también Oscar Dancourt, hay varios, Pedro Franque. Vote por estos de Frente Amplio. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.